Muy buenas tardes, feliz Día de las Madres. Hoy es un día muy especial, segundo domingo de mayo. Conmemoramos y celebramos junto a nuestras queridas madrecitas. Yo ya sé que mi esposa no es mi mamá, pero es una buena madre para mis hijos. Ha sido una persona excepcional acá en la iglesia también con los hermanos de la iglesia. Y así cada uno de nosotros tenemos una persona en nuestra vida. Si todavía tienen a su mamá con vida, pues qué bueno, una alegría poder celebrar con ella. O si su esposa, alguna hermana, alguna hija que desempeña esa labor de madre, esa noble tarea de ser madre, que es una bendición de Dios. Dios les ha dado de la misma manera que a nosotros los varones, el Señor nos ha dado la oportunidad de ser padres también. Hay, hay bendición en eso. Les saludo en el nombre de Jesús. En otros países fue ayer sábado 10 de mayo, en toda Centroamérica me parece, no sé si en México. Pero bueno, este sermón, esta prédica tiene que ver con el Día de la Madre y celebrar y ver qué es lo que dice la Biblia acerca de de las madres y cómo ese concepto ha venido cambiando también y evolucionando durante los últimos años. Bueno, eso vamos a estar reflexionando acá. Quizá lo esté viendo hoy, domingo, o quizá está en las celebraciones propias del Día de la Madre. Su familia le ha dado alguna sorpresa o quizá todavía está esperando la sorpresa. Como sea, a la hora que esté viendo esta prédica, yo quiero orar por usted, quiero decirles que Dios les bendiga. Quisiera elevar una oración, sobre todo por aquellas personas que lo están pasando mal. Oramos, Padre, en esta hora, eh, como lo hacemos semanalmente, Señor, a través de esta transmisión. Oramos por aquellas personas que lo están pasando mal. Señor, aunque hoy es Día de la Madre y bendecimos a nuestras queridas madrecitas, a todas aquellas que tienen ese papel. Señor, gracias. También oramos por aquellos varones quizá que lo están pasando mal en este momento. Aquel padre de familia, Señor, que está sufriendo quebrantos de salud, oramos por él para que tú lo levantes, para que le des fortaleza, Señor, para que le sanes en el nombre de Jesús, que aún sin mencionar el nombre en esta hora, sepa que estamos orando por él, Señor, y que tú lo levantes, Señor, lo tomamos en cuenta también por aquellas a, a personas, señora, que a mamá, que quizá por temas de edad ya están pasando algunos quebrantos de salud. Oramos también para que tú les des fuerza. Han sido personas fieles a ti, que pilares de la iglesia por mucho tiempo, Señor, y oramos por ellas. Oramos para que tú las levantes y las restaures igualmente por privacidad aquí en el público, Señor. No mencionamos los nombres, pero tú las conoces ahí que están pasando por esas dificultades al mismo tiempo. Señor, oramos por aquellas personas que les dan el cuidado, Señor, a sus madrecitas también. Dales paciencia, dales ánimo, Señor, dales recursos también para que puedan cuidar de ellas. Señor, y cuidar esas manos que criaron a muchas personas, aunque muchos de los hijos quizás se olvidan de sus mamás, pero siempre hay una persona, una hija sobre todo, que está ahí pendiente de la mamá. Así que oramos por ella para que tú les des fortaleza, Señor, y por todas las peticiones que han sido presentadas, Señor. Ah, de enfermedades, Señor, situaciones que está pasando cada quien. Oramos, Señor, para que tu mano de poder los levante, Señor, ahí donde están, Señor, quizá restaurándose en su hogar o en una cama de un sanatorio, de un hospital, de una clínica, Padre, en el nombre de Jesús, hasta allá que llegue esta oración. Oramos, Señor, por aquellos amigos también que están en una cama de un hospital, levantándose, restableciéndose, Padre. Que el Señor te bendiga, el Señor te levante en el nombre de Jesús y que cosas lindas sucedan y que experimentes el poder de Dios aún ahí sobre ese lecho de recuperación. En el nombre de Jesús oramos por todos ellos, Señor. Amén. 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 Déjeme compartir con ustedes, pasar por la palabra del Señor entre tantos que podría elegir. Ah, ha sido interesante porque a lo largo del tiempo en los servicios de Día de la Madre siempre tratamos de buscar una mujer ejemplar en la Biblia,
La mujer de Proverbios 31 quizás es una de las más populares en este Día de la Madre. Seguro que sí, seguro que sí. Pero he oído algunos comentarios, me encanta escuchar a la gente, me encanta escuchar su feedback, si usted lo puede hacer a través de escribirlos en un comentario o mandar un texto en privado. Siempre, o si conversamos en los momentos acá de compañerismo en la congregación, siempre me es interesante escuchar, siempre me es interesante escucharlos. Entonces, algunos dicen, no, eso que nos ponen de proverbios es una meta muy alta. ¿Qué mujer en esta vida va a cumplir eso? Entonces, a veces de los días de la madre, en lugar de salir fortalecidas de un mensaje o fortalecidos en general de un mensaje de la palabra del Señor, salen más bien cargados, salen frustrados y pensando que han sido una mala madre, que no dan la talla, que no están a la altura de una maternidad. Bueno, esas cosas cada quien lo va a determinar. El consejo de la palabra del Señor siempre está ahí para todos nosotros. Em, ya cada quien toma el consejo de la palabra. Entonces hoy no tomé un versículo de la palabra en la iglesia americana acá con nosotros en inglés. Están estudiando un libro que se llama las mujeres malas y están aprendiendo de las mujeres malas de la Biblia, cómo no ser mujer mala, sino que ser mujer buena. Bueno, algo por ahí se van poniendo creativas para poder estudiar la Biblia. Pero bueno, hoy elijo un pasaje en general, Romanos capítulo 5. Romanos es un libro maravilloso, una epístola escrita por Pablo a esa sociedad de los romanos que no hay mucha diferencia con nosotros en este tiempo, si nos ponemos a pensar bien. Dice Romanos el capítulo 5, justificados, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados, o por nosotros como pecadores. ¿Qué le parece eso? Pasaje general de la palabra del Señor, digno de ser estudiado. Y bueno, quisiera hacer alguna reflexión con respecto a nuestra sociedad y lo que piensa de las madres. Am, en primer lugar, la palabra del Señor nos dice que el Evangelio, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Lo primero que le podría decir yo es que el Evangelio y la palabra del Señor debe traernos es paz. Lo que debe traernos es paz, paz a nuestro corazón. Nadie debería salir cargado después de escuchar un mensaje. Vamos a hablar claro. ¿Deberían salir con arrepentimiento en su corazón? Sí, pero puesto por Dios. Que sea, que sea Dios. El otro día invité me tocaba llamar a algunos pastores para alguna actividad, es para lo que me dedico yo, obviamente. Y me gustó mucho la respuesta de este pastor, amigo mío. Y le dije, oye, te invitamos a esto y esto, y bueno, a ver cuántos van a participar. Bueno, estaba organizando y me dijo, no te voy a desanimar, hermano, me dijo, pero yo te voy a dar el número del hermano a quien le hables, pero hazle la invitación, me dijo, y que sea Dios el que produzca el querer como el hacer y el deseo de asistir a esta persona. Me gustó mucho porque muchas veces nosotros llevamos el ministerio tratando de convencer a las personas, invitarlas, ya sea asistir a la iglesia, alguna actividad, algún campamento, algún retiro, alguna convención, algún seminario. Pero bueno, esa es la labor que nos toca a nosotros, compartir la palabra. Una vez la invitación está lanzada, la convicción la da el Señor. El querer como el hacer lo pone el Señor.
En este Día de la Madre, una vez más, quiero decirte, yo pongo esa palabra delante de ti y que sea Dios el que dé fruto a esa palabra. El que sea Dios el que te confirme si esa palabra es para ti o no es para ti. Que salgas con esa paz en tu corazón. Porque aunque haya un fruto de arrepentimiento y tú digas, no, yo necesito cambiar, yo necesito mejorar, que sea Dios el que ponga ese fruto de arrepentimiento en tu corazón. Y no por una regañada que tu pastor te dé o algún predicador ahí de Facebook o de YouTube te dé, sino que sea Dios el que ponga esa convicción en tu corazón. A eso me refiero. Así que el Evangelio del Señor es paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Bueno, ya aquí empieza el apóstol Pablo a enseñarnos y va a ser un tema general en sus epístolas. Pablo nos va a decir, nos va a enseñar acerca de la firmeza en Cristo Jesús. Una vez hemos empezado los caminos en Cristo Jesús, lo que debemos aprender es firmeza, constancia, perseverancia, paciencia. Todas estas palabras se mencionan acá en este pasaje o se hace una inferencia o una deducción de que se está refiriendo a eso. Estar firmes. Firmes no es una, o la firmeza, la constancia, no es una palabra popular en este tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando leemos en la Biblia que debemos ser firmes, quizá algunos de nosotros vamos a ser sorprendidos por eso y decimos, no, eso no es algo que es popular en este tiempo. Bueno, déjame decirte que el Evangelio, la palabra del Señor, impactó las sociedades durante mucho tiempo. En diferentes sociedades, les dije que ahora le está hablando a los romanos, la palabra de Dios trastornó totalmente el imperio romano, lo cambió, lo impactó. Ese movimiento del cristianismo que vino a instituir el Señor, los seguidores de Cristo, cristianos, ellos cambiaron totalmente las normas que se conocían en ese tiempo. En ese tiempo no era popular el amor, ellos pusieron de moda el amor. En ese tiempo no era popular la santidad, ellos pusieron de moda la santidad. En ese tiempo no estaba de moda la gracia, ellos aprendieron a dar de gracia lo que de gracia habían recibido y una serie de cosas. Aprendieron a cuidar a los más vulnerables, a respetar a las mujeres, a cuidar a los niños. Todo eso lo hizo el cristianismo, lo impactó. En esos primeros 3 siglos del cristianismo pusieron al imperio romano de cabeza, porque ese imperio romano era, por demás decirlo, salvaje, era bastante violento. Y bueno, el amor, todo del sermón del monte que conocemos, las bienaventuranzas, que ahí se puede resumir el cristianismo. Cuando los cristianos empezaron a practicar eso, entonces pusieron al imperio romano de cabeza. De la misma manera, hoy el cristianismo quizá no es algo nuevo como era en ese tiempo. Quizá ahora el cristianismo es algo bastante tradicional, de muchos años, pero la sociedad ha cambiado, ha evolucionado. Hemos pasado desde el cristianismo en los primeros siglos, pasamos al mundo del racionalismo. Tal vez tú te acuerdas que lo estudiaste en la escuela o le leíste por allí. Algún padre del racionalismo sería René Descartes, que hizo célebre una frase que dice, pienso, luego existo. Eso fue en el siglo XVIII, en los años 1900, 1800, 1800. Este, pienso, luego existo. Era el tiempo del racionalismo. Todo era pensar, todo era que fuera racional, que tuviera sentido común. Surgieron teorías como la de la evolución, díganme de dónde exactamente inició todo. Todo era bastante pensado. Pero luego pasamos a otra etapa ya en este siglo XX, ya no es 2021. Ando atrasado un siglo por ahí con mis números. No es una clase de historia esta, solo lo estoy haciendo de referencia. Entonces ya pasamos del pienso, luego existo, a lo que tenemos ahora, que es siento, luego existo. El pensamiento de una sociedad está determinado por los pensadores, los escritores, los filósofos de las épocas. Entonces, cuando ellos se ponen a filosofar, a pensar y a tirar esas teorías, poco a poco esas teorías van permeando, van impactando la sociedad.
Por poner alguna fecha, en 1950, las cosas empezaron a cambiar con los filósofos. Ya dijeron eso de pienso, luego existo, eso ya nos aburrió ahora, empecemos a cambiar las cosas. Y quizá podríamos analizar más cosas acerca de cómo la sociedad en la cual vivimos se empezó a forjar hace 70 años, hace 75 años diría yo. Alguien pensó que éramos muchos sobre este mundo y hay que cambiar la manera de ver las cosas. Am, Ahora, interesantemente, somos de la generación, digamos, yo soy de la generación que mis abuelitos y mis papás, mis abuelitos nacieron a principios de 1900, finales de 1800, principios de 1900. Mis papás nacieron quizá a mediados del 30, 1930, 1940. Estoy hablando en general de las generaciones, del 50 tal vez. Entonces, yo todavía soy de la generación que fui formado por las enseñanzas de mis abuelitos. Ellos pasaron dos guerras mundiales, ellos pasaron un montón de situaciones, depresiones de 1930 económicas, así que era una generación bastante sólida, bastante fuerte, bastante fuerte. Aun y cuando ellos, algunos tuvieron prácticas cuestionables, y estoy hablando otra vez en general, pero regularmente ellos sabían que cuando se comprometían con una mujer, ellos este, terminaban hasta el fin de los días con esa mujer. Se comprometían con su familia, luchaban hasta el último tiempo por su familia. Y bueno, ese serie de cosas a nivel general. A mi papá algún día le preguntaron por mi mamá y si la quería mucho y no sé qué. Estábamos en ambiente de iglesia. Y él dijo algo así como, bueno, si vuelvo a nacer, me vuelvo a casar con ella. Entonces, esas eran el tipo de convicciones y el tipo de solidez que nuestros padres nos daban. Otra vez, yo sé que hay algunos que no tuvieron esa experiencia, quizá que tuvieron algunos padres un poquito más dispersos, vamos a decirlo así, de manera cariñosa. Pero entonces, allá a principios de los 50 empezó la filosofía de siento, luego existo. Ya vemos muchos en esta tierra, ya no vamos a caber, entonces es importante que empecemos a controlar el crecimiento de la población. Hay muchos niños pobres en esta tierra, entonces sería mejor que no nacieran. Y bueno, todas estas filosofías y planteamientos se empiezan a hacer. Otra vez, esta no es clase de historia, no es clase de filosofía. Estoy hablando de cómo nuestra sociedad ha cambiado y cómo el cristianismo, una vez más, como lo hizo en el siglo primero, puede impactar la sociedad. Por eso es que cuando oyes la palabra de Dios dices, no, yo no me siento bien con la palabra de Dios porque la sociedad con la que estoy viviendo alrededor no me explica eso, no me enseña eso. Y obviamente no te lo va a enseñar. Y por eso te lo predicamos acá en la iglesia. ¿Qué es lo que quiero decir? Ser mamá no está de moda en estos tiempos. Quizá esa no es una de las metas. Si le preguntamos a la señorita promedio en este tiempo si ser mamá es una de las metas, vamos a escuchar respuestas que ellas las encarnan, ellas las personalizan, ellas las hacen propias, las han incorporado, pero la idea no es de ellas. En 1950 esa idea no estaba, en el año 20 no estaba. Y cuando menciono esos años, inmediatamente dicen, lo que pasa es que la sociedad ha evolucionado y ahora somos modernos. Y ser mamá ya no es parte de la modernidad. Estoy hablando otra vez a nivel general, porque hay algunas excepciones, muchas excepciones todavía, que dicen, sí, mi meta es ser mamá, y yo sí quiero ser mamá. En este Día de la Madre, sobre todo, sí quiero ser mamá. Am, Me voy a sobreponer a lo que dicen que tenga que sacar 3 doctorados y carreras universidades y ser autosuficiente también porque no necesito de un hombre para que me mantenga. Y entonces cuando vienen a tener 3 carreras universitarias y ser autosuficientes en el área económica, se dan cuenta que tienen 40, 45, 48 años, 50. Ya cuesta encontrar un hombre con quien casarse, con quien formalizar, ya los estándares y las perspectivas son muy altas. Tenemos testimonios de otras personas que dicen que su matrimonio falló y entonces ya hay una inseguridad y si por fin logran casarse y logran ser socios o partners con alguien, ya no pueden procrear porque ya se pasó el tiempo para procrear
Y bueno, hay una serie de cosas por ahí. Así que ya no es muy popular ese mensaje porque la sociedad ya dice que no es popular. Y si tú no tienes un criterio propio y sobre todo no tienes un criterio bíblico, de acuerdo al diseño original de Dios, vas a pensar que ese es un pensamiento tuyo, pero quiero decirte que no lo es. Solo estás repitiendo cosas que alguien más ha repetido. Y tú dirás, bueno, pero usted también repite cosas. Sí, pero yo repito cosas que están en la Biblia, que las ha dicho el Señor y obviamente las estoy repitiendo. Y tú, el pensamiento de quién estás repitiendo. Bueno, tenemos madres en este tiempo que quizá ya no son madres de niños o de seres humanos, sino que de mascotas, de perros, de gatos, de plantas, qué sé yo. Tenemos a algunas otras que decidieron, y está bien, todas estas decisiones son respetables. Yo estoy haciendo no estoy juzgando a nadie, estoy pintando un panorama general y quiera el Señor, si el Espíritu Santo te hace reflexionar en algo en tu vida y quieres hacer algún cambio, un cambio de pensamiento en tu vida, perfecto. Si no, pues queda esto nada más como una anécdota. Decidieron no tener hijos y mejor van a cuidar a sus sobrinos, van a cuidar a los hijos de alguien más, porque, bueno, esa fue su decisión. Pues adelante, adelante. Lo que estoy hablando es de la firmeza. La firmeza era una situación que nosotros, que el cristianismo enseñó en el primer siglo y lo enseñamos hasta ahora. La firmeza, la esperanza, la paciencia, la prueba. La prueba de la fe produce esperanza. Dice, la esperanza no avergüenza. La maternidad no avergüenza o no debería avergonzarnos. Yo agradezco a una mamá, yo soy el último de mis hermanos y agradezco que me tuvieran. Siempre lo he dicho de manera algo en serio, medio en broma. Yo no sé si fui planificado o no. Eso a este punto de la vida a mí ya ni me va ni me viene. Pero yo simplemente agradezco que hubo una mamá valiente que quizá ya teniendo tres niños antes, que quizá las situaciones económicas no eran tan buenas y decidió que este muñeco naciera. Bueno, tan mal no nos fue. Si no vea el sobrepeso que todavía tengo y he sido siempre gordito a lo largo de toda mi carrera, desde pequeñito me molestaba mucho por eso, pero bueno, Dios proveyó. Tal vez se cumplió aquel dicho, eso no es bíblico, pero de cada niño trae el pan bajo el brazo. Quizá se cumplió en mí. Bueno, este, gracias entonces a esa madre que fue valiente y que me tuvo, decidió tenerme. Yo agradezco. Y así hay muchas historias, una específica de Cristiano Ronaldo, te puede gustar más o menos ese futbolista, pero también es una historia de una madre que decidió tener a su hijo, a pesar de que las circunstancias no eran las correctas, a pesar de que el papá no era el más ejemplar de este mundo, pero salieron adelante y pues es una persona que pues está, pues no es de cristiano quizás solo tiene el nombre, pero es una historia de superación. O sea, sí se puede, esas son las cosas que sí se puede. Así que, madres, muchas gracias por la valentía de tener a sus hijos, a sus hijas, de criarlos, de formarlos. Yo sé que ha sido sacrificado, yo sé que, pero ha valido la pena. Yo sé que ninguna de ustedes se arrepiente de haber tenido sus hijos. Ahora quizá ya están grandes, ahora ya tienen un hogar formado. Y pues gracias, yo si nadie les ha agradecido, yo les agradezco por estar en eso. Y ahora nuestro desafío es el siguiente. Nuestro desafío es pasar esto a la siguiente generación, inspirar a la siguiente generación. Porque por eso he hecho toda esta reflexión general, porque el pensamiento bíblico debería impactar el pensamiento secular de este tiempo, el pensamiento que nada que tiene que ver con la palabra de Dios. Nos corresponde, aparte de compartir el Evangelio, también compartir los principios del Evangelio. La familia, la familia nació en el corazón de Dios, es un plan de Dios, es un diseño de Dios. Y contrario a lo que pueda decir la sociedad en este tiempo, o los filósofos, o las enseñanzas en este tiempo, la palabra de Dios permanece para siempre, la familia es importante, tener una madre es importante, tener un padre conforme al corazón de Dios y a los principios bíblicos es importante, tener hijos es una bendición maravillosa, el conjunto familiar es importante. Así que yo te animo a que puedas transmitir eso a la siguiente generación.
Siguiente generación que vive en un mundo que le llaman líquido. Aquí entro a otro tema. Este concepto lo introdujo un estudioso, me imagino que estudió bastante y estudió bastante la sociedad, llamado Bauman, el mundo líquido, en contraposición al mundo sólido. Él hizo una comparación otra vez hace varios años, unos 40 años, quizás 50 años, hizo una comparación con el mundo en el cual él nació y creció, que fue a principios de los 900 y el mundo ya que se estaba viviendo después del año 50. Ya él había visto un cambio y se hizo famoso por eso, así se llama su análisis, el mundo líquido en contraposición del mundo sólido. Y eso es lo que ha pasado. La generación que estamos terminando, digo terminando, pero que estamos en este momento, es una generación más que todo sólida, con sus más y con sus menos, con sus errores y con sus aciertos, una generación sólida. Una generación que más o menos duramos en el mismo trabajo por mucho tiempo, en la misma profesión, en la misma línea de trabajo por mucho tiempo. Eh, Estudiamos la profesión que cogimos a los 18 años, a los 20 años, es la profesión que tenemos y parece ser que es con la que vamos a terminar nuestros días en la tierra. En contraposición de la ah, generación que estamos viendo ahora, se cambian de trabajo cada 2 por 3, tienen 2, 3, 5, 8 trabajos en el año. La profesión de la que se graduaron, de hecho, hasta estudian una carrera en la universidad o en el colegio y se van cambiando otra vez cada 2 por 3 porque no, no les gusta, sienten que no es eso. De solidez no se ve mucho, no se ve mucho, es líquida, cambia, 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 cambia. Am, ese es el pensamiento que tenemos ahorita. No son estables, no viven en un solo lugar, cambian de casa a cada momento, cambian de número telefónico a cada momento, cambian de teléfono celular a cada momento, cada 18 meses, cada 12 meses que la compañía de teléfono se le ocurre sacar una oferta, cambian, 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 cambian y de solidez no hay nada. Eso estaría bien si no lo trasladamos al área familiar, cambian también, cambian de esposa, de esposo a cada 2 por 3. Y eso no es correcto, no hay una solidez. Pero la palabra del Señor nos habla de que debemos ser firmes y debemos ser pacientes y perseverantes. Entonces, habla también de que aquí en Romanos leímos en el capítulo 5 leímos de que ¿por qué debemos estar firmes? Porque va a haber oposición. El cristianismo y la vida cristiana y la vida en general no es un lecho de rosas. No importa que seas cristiano o no seas cristiano, la vida no es un lecho de rosas. Pero el que aprende a perseverar, en otras partes de la Biblia dice que alcanzará la victoria, el que persevere siempre. Tú puedes ver ahí cuántas veces o en qué momentos la Biblia dice el que persevere hasta el final, el que persevere hasta el final. Adelante. Entonces, la perseverancia es una enseñanza que el Señor nos da. Y es una enseñanza que los de mi generación, nuestras mamás aprendieron, o las madres de mi generación todavía están trasladando a la nueva generación. Enseñemos eso a la próxima generación. Una de las labores de la madre es enseñar, del padre también, desde luego, pero hoy estamos celebrando el Día de la Madre, así que hacemos énfasis en eso. Enseñemos con amor, con cariño, enseñemos a las nuevas generaciones que están viviendo en un mundo líquido a que sean sólidos, a que sean firmes. Y esa firmeza la alcanzamos en Cristo Jesús, que es la roca más alta que yo, la roca de nuestra salvación. Alzaré los ojos, mis ojos a los montes, dice del Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí está nuestra confianza. Salmo 23. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, sino que Él estará conmigo. Vamos a compartir eso a la siguiente generación, porque la generación se está levantando en medio de un mundo líquido, un mundo cambiante, un mundo que no le enseña obviamente esos valores. Finalmente, la última enseñanza que les están dando es que ya los valores bíblicos, los valores y los principios bíblicos no sirven para nada. Nos corresponde a nosotros poder estar firmes y compartir y recordar
que esta palabra del Señor, aunque viejita, aunque inició hace 2000 años, más de 2000 años, hay pasajes en el Antiguo Testamento, todavía esos principios valen porque son principios eternos. Y finalmente, la meta que tenemos acá, y lo digo muy enfático, la meta que tenemos acá en la tierra no es ser felices, aunque somos felices, pero no es la cosa principal. Lo principal que tenemos aquí en la tierra es vivir una eternidad con Dios. Recuerda eso. En el último día todos daremos cuentas. El pasaje capítulo 5 de Romanos habla de salvación. Todo el pasaje habla de salvación. Finalmente, la meta final, cuando llegues delante del Señor, el Señor no te va a preguntar, hey, ¿fuiste feliz? ¿Qué tan feliz fuiste? ¿No sufriste mucho? Ay, papito, no sufrió mucho, mamáita no sufrió mucho. Eso no le va a preguntar el Señor. ¿Fuiste fiel? ¿Fuiste fiel hasta la muerte? ¿Perseveraste? ¿Estuviste firme? ¿Fuiste constante? Hay cosas por las que el Señor nos va a pedir cuentas y daremos cuentas de eso. Tengamos en cuenta eso entonces. No quiero que nadie salga deprimido de este mensaje. Quiero que salgamos en el nombre de Jesús. Mi labor es darte la palabra, darte los pensamientos que el Señor me ha puesto en mi corazón y vamos a dejar al Espíritu Santo que te confirme aquello, aquella palabra que tú necesites para este momento. Si lo que necesitas es continuar firme, constante, si necesitas es fuerza para seguir adelante, yo oro en el nombre de Jesús para que el Señor te dé esa fuerza. Si pensabas cambiarte, si pensabas cambiar de esposo, de esposa, este esta es una palabra que te dice, sigue adelante, sigue constante. Si pensabas renunciar a tus hijos, no lo hagas. Sí, sigue adelante en el nombre de Jesús. Vale la pena criar hijos conforme al corazón de Dios. Si pensabas que quizá la economía no es la mejor, recuerda que nuestros padres y abuelitos pasaron 2 guerras mundiales, pasaron varias recesiones económicas, crisis de petróleo, crisis políticas y siguieron adelante y nos criaron adelante. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, porque quizá confiaron en el Señor en el caso de mi familia. Lo mismo te digo a ti, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que mucho ánimo, feliz Día de las Madres. Gracias porque el Día de las Madres nos hace reflexionar en la familia, en los roles que todos tenemos. Así que yo oro por ti, oro por tu familia. Si tu familia está junta, si hace falta alguien más, oramos para que un día se reúna completamente, si ese es el objetivo y el propósito de Dios. Y si no tienes una familia, estás pensando en formar una familia, yo te digo, ánimo en el nombre de Jesús, ve por ello, es lo que Dios ha puesto en tu corazón, es tu naturaleza, así nos diseñó el Señor, van a salir adelante, vamos a salir adelante. De la misma manera, cuando nosotros con mi esposa nos casamos, no teníamos mucho, por no decir nada, y salimos adelante y el Señor ha estado con nosotros porque nuestra confianza no estaba puesta en una chequera, en una situación económica, nuestra confianza estaba puesta en el Señor. Ahora yo bromeo con mi esposa y con los hermanos de la iglesia y les digo que mi esposa se casó conmigo por el dinero que tenía. Sabemos que esto no es cierto, sobre todo los que me conocen de hace muchos años. Sabían que no tenía ni siquiera un lazo para jalar el autito, el carro que se me quedaba. Y bueno, ahora son otros tiempos, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Mucho ánimo en el nombre de Jesús. Queridas madres, las bendecimos en el nombre de Jesús en esta hora. Si no te han dicho gracias, yo te digo gracias por estar ahí adelante, por esas lágrimas que has derramado cuando sentías que ya no podías. Gracias por tener ese 1, 2, hasta 3 trabajos, por realizar ventas, por hacer esas costuras, por hacer esos emprendimientos, por hacer cada detalle. Yo sé que lo haces por ti, lo haces por ti para sentirte bien, pero también lo haces por tu familia, también lo haces por apoyar a tu esposo. Quizá tu esposo no te ha agradecido. Yo te digo en el nombre de Jesús, te agradezco por eso que haces por tu familia. Solo palabras de gratitud. Reflexiones, sí, bastantes. Necesitamos seguir adelante y transmitir esos principios importantes a la siguiente generación. Así que
Transmítele eso a tus hijos, transmítele eso a los jóvenes señoritas en la iglesia, en el vecindario, en tu familia. Es importante las verdades que tú tienes, que Dios te ha dado, en el nombre de Jesús. Y aquellos que están perdiendo el ánimo, sigan adelante en el nombre de Jesús. Y entre más edad tengas, que nadie tenga en poco esa edad que tú tienes. Entre más edad tienes, yo te agradezco, tienes más cosas que compartir con los demás. Así que compártelas, comparte lo que Dios te ha dado. Feliz Día de las Madres. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus familias, que les dé salud, que les dé fuerza y muchos años más de tenerlas con nosotros, porque son una bendición en nuestra familia, son una bendición en la iglesia y son una bendición en esta sociedad también. Que el Señor les bendiga, buen provecho, sigan disfrutando el Día de la Madre o sigan disfrutando esta semana de bendiciones, de celebraciones de Día de la Madre. Muchas bendiciones y nos vemos en el video del martes. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Muchas bendiciones del Señor.